Mi nombre es Rodrigo. Tengo 35 años. En la mañana de mi cumpleaños, mi jefe me miró con esa sonrisa falsa que yo conocía tan bien, me dio una palmada en la espalda y dijo frente a todos: «Feliz cumple, Rodrigo». Pero lo que él no sabía era que ese día no sería una celebración para mí. Sería su último día como hombre libre. Minutos después, 2 oficiales lo sacaron esposado delante de toda la oficina, y su imperio de humillación se derrumbó para siempre. Si alguna vez soñaste con ver caer a alguien que abusó de su poder, si alguna vez te hicieron sentir pequeño y deseaste en silencio que la justicia existiera, quédate hasta el final. Suscríbete, deja tu like y comenta, porque esta historia no es ficción, es la crónica de una justicia metódica, silenciosa y servida en el momento perfecto. Para que entiendan la precisión de mi venganza, primero deben comprender la lenta y constante tortura que la precedió. Durante casi 5 años, trabajé en una empresa de importación y logística. No era el empleo de mis sueños, pero era estable. Yo era un hombre tranquilo, metódico, de esos que creen que el trabajo bien hecho habla por sí solo. Un error. En el mundo corporativo, el silencio a menudo se confunde con debilidad. Y mi debilidad, a los ojos de mi nuevo jefe, era un lienzo en blanco sobre el que él podía pintar su superioridad. Héctor llegó a la empresa como un huracán. Era carismático, sí, pero de esa forma peligrosa de los hombres que necesitan apagar otras luces para que la suya brille más. Desde el primer día, dejó claro que no veía a sus empleados como personas, sino como piezas desechables en su tablero de ajedrez. Y su deporte favorito era la humillación pública. Le gustaba soltar comentarios sarcásticos en medio de las reuniones, señalar errores insignificantes con un dramatismo teatral y, sobre todo, recordarnos a cada momento que él era el que mandaba. Por alguna razón, yo me convertí en su blanco favorito. Quizás porque nunca participé en su corte de aduladores. Quizás porque mi calma, mi negativa a entrar en su juego de poder, lo desquiciaba. O quizás, simplemente, porque vio en mí a alguien a quien podía pisotear sin consecuencias. Recuerdo sus palabras en las reuniones, palabras que se me clavaban como astillas. «Rodrigo, ¿otra vez con esa cara de fracasado?», decía frente a todos, mientras yo tragaba saliva y apretaba los puños debajo de la mesa. «Sonríe un poco, hombre, que vas a asustar a los clientes». Por dentro, yo ardía. Pero por fuera, había aprendido a sonreír con una diplomacia que era puro veneno para mi alma. Sabía que cualquier reacción, cualquier explosión, solo le daría más poder. Así que callaba. Y esperaba. Con el tiempo, sus ataques se volvieron más crueles, más personales. Comentaba sobre mi ropa, que según él era de un hombre que se ha rendido. Sobre mi familia, insinuando que mi origen humilde era un lastre. Llegó a decirme que yo nunca lograría ascender porque no tenía la madera de un líder, sino la de un seguidor obediente. El colmo, la gota que no solo colmó el vaso sino que lo hizo estallar, llegó el día de mi cumpleaños, un año antes de mi venganza final. Yo llegué temprano, con la esperanza de pasar desapercibido, de que el día transcurriera sin incidentes. Pero él me esperó con un espectáculo macabro. Frente a toda la oficina, interrumpiendo el trabajo de todos, apareció con una torta ridícula, de esas de supermercado, con una vela torcida que apenas se mantenía en pie. Y comenzó a cantar el feliz cumpleaños con una voz burlona. «Feliz cumple, Rodrigo», dijo en voz alta, para que todos lo oyeran. «Un año más viejo, y supongo que un año más, bueno, un año más. Espero que al menos aquí tengas un motivo para sonreír, porque en tu vida personal, con esa cara, dudo que alguien te celebre mucho». Las risas cómplices de algunos de mis compañeros, esas risas nerviosas de quienes temen ser los siguientes en la lista, me atravesaron como cuchillos. Ese día, mientras soplaba esa vela solitaria, juré que no habría otra humillación más. Que esa sería la última. Lo que Héctor no sabía, en su infinita arrogancia, era que yo llevaba meses recolectando las piezas de su propia destrucción. En una empresa tan grande, siempre hay rumores. Y los rumores sobre Héctor hablaban de irregularidades, de una gestión financiera que no cuadraba. Facturas infladas, gastos personales cargados a la empresa, proveedores fantasmas. Y todo apuntaba a él. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde para terminar un informe que él me había exigido con una urgencia innecesaria,
Encontré la primera pista sólida. En la bandeja de la impresora, olvidada, había una serie de documentos que no deberían estar allí. Eran órdenes de pago a una empresa de consultoría de la que nunca había oído hablar. La curiosidad, esa que a veces es la mejor aliada de la justicia, me llevó a investigar. La empresa no existía. No tenía registro fiscal, no tenía oficinas, no tenía nada. Era un fantasma. Decidí guardar copias, hacer fotos con mi celular. A partir de esa noche, me convertí en un detective en mi propio lugar de trabajo. Empecé a atar cabos. Los supuestos viajes de negocios de Héctor a destinos de lujo, cuyos informes de gastos eran sospechosamente vagos. Los contratos con proveedores cuyas firmas parecían adulteradas. El dinero que desaparecía en un agujero negro de gastos de representación. Héctor había montado un sistema sofisticado de fraude interno. Y mientras a nosotros nos humillaba por errores de centavos, él estaba robando a la empresa a gran escala. No se lo conté a nadie. Ni siquiera a mis compañeros más cercanos. Era mi carta bajo la manga, mi póliza de seguro, mi arma secreta. El día de mi cumpleaños, el día de la humillación de la torta, mientras él se reía de mí, algo dentro de mí hizo clic. Ya no era suficiente con soportarlo en silencio, con saber que yo tenía la verdad. Ya no se trataba solo de mi dignidad. Se trataba de justicia. Al salir de la oficina esa tarde, con el sabor amargo de la vergüenza todavía en la boca, marqué un número de teléfono que había conseguido semanas atrás, a través de un antiguo contacto. Era un auditor externo, un hombre conocido por su discreción y su implacabilidad, que colaboraba de forma anónima con las autoridades fiscales. Buenas tardes, dije, mi voz sorprendentemente firme. Mi nombre es Rodrigo. Tengo pruebas documentadas de un fraude corporativo a gran escala. Y quiero que se encarguen de exponerlo. Pero no de cualquier manera. Quiero que lo hagan en el momento adecuado. Ese momento, como decidí esa misma noche, llegó un año después. De la forma más poética y cruel posible. Coordiné todo con el auditor. Le entregué mi dossier de pruebas, que a lo largo de ese año se había vuelto irrefutable. Y le pedí una sola cosa, que la auditoría sorpresa, la intervención, cayera el mismo día de mi siguiente cumpleaños. ¿Cruel? Tal vez. ¿Poético? Definitivamente. Esa mañana, un año después de la humillación, entré a la oficina con una calma inusual. Héctor, por supuesto, no había olvidado la fecha. Buscó su oportunidad para burlarse, como siempre. Me felicitó en voz alta, delante de todos, con esa sonrisa cínica que ya conocía de memoria. Vaya, vaya, Rodrigo. No todos los días se cumplen años, aunque en tu caso, algunos parezcan más viejos y cansados de lo que realmente son. Un aplauso para el cumpleañero. Las risas forzadas resonaron otra vez. Yo, en silencio, solo miré el reloj de la pared. Faltaban 5 minutos para las 10 de la mañana. De repente, las puertas de cristal del edificio se abrieron de par en par. Un grupo de 5 personas, vestidas con trajes oscuros y con carpetas en la mano, entró con la determinación de un equipo de SWAT. No eran clientes. Eran los auditores. Y detrás de ellos, 2 policías uniformados. La cara de Héctor cambió de color al instante. Pasó de la confusión a la nerviosidad, finalmente, a un terror pálido cuando uno de los auditores, el líder del grupo, mencionó su nombre completo y le pidió que los acompañara a su oficina. Debe haber algún error, balbuceó, mientras yo lo miraba con la misma calma con la que él solía mirarme a mí, como si fuera un objeto insignificante en la habitación. No había ningún error. En cuestión de minutos, el caos se apoderó de la oficina. Revisaron su computadora, sus archivadores, sus cuentas bancarias. Todo, absolutamente todo, coincidía con la denuncia anónima que yo había presentado. La oficina entera miraba la escena en un silencio absoluto. Algunos de los empleados que antes se reían de sus bromas para ganarse su favor, ahora bajaban la cabeza, avergonzados. Cuando los oficiales, después de una breve conversación con los auditores, le colocaron las esposas, un murmullo de shock recorrió la sala. Héctor intentó una última y patética defensa, su voz ahora un grito de desesperación. Esto es una trampa. Es una venganza. Rodrigo, tú hiciste esto. Lo miré fijamente.
Y por primera vez en 5 años, le respondí delante de todos, mi voz firme, clara, sin una pizca de miedo. No, Héctor. Tú te hiciste esto a ti mismo. Durante años, te dedicaste a humillar, a pisotear, a robar. Yo solo me aseguré de que todos, finalmente, lo vieran. Feliz cumpleaños. Pero la historia, la verdadera y devastadora revuelta, no termina ahí. Lo que ocurrió después fue lo que le dio a esta historia una dimensión que ni yo mismo había previsto. Mientras se lo llevaban, esposado, Héctor, en un último arrebato de rabia, gritó algo que nadie entendió en el momento. Pregúntenle por el Fénix, él es el verdadero ladrón. Los policías lo ignoraron. Pero el nombre se me quedó grabado. El Fénix. Semanas después, con Héctor ya en prisión preventiva, la empresa me ofreció su puesto. Un ascenso, un aumento de sueldo, el despacho con la vista panorámica. Pero antes de aceptar, necesitaba entender esa última pieza del rompecabezas. Contraté a un investigador privado con parte del dinero que había ahorrado. Le pedí que investigara ese nombre, el Fénix. Lo que descubrió reescribió toda la historia. El Fénix no era una persona. Era el nombre de una sociedad offshore, una empresa fantasma registrada en un paraíso fiscal. Y el beneficiario final de esa sociedad, el dueño de la cuenta a la que Héctor había estado desviando millones de dólares durante años, no era él. Era el dueño principal de nuestra empresa. El gran jefe. El hombre que, desde su oficina en la planta más alta, se presentaba como un modelo de integridad. Lo entendí todo. Héctor no era el cerebro de la operación. Era solo un peón, un sicario corporativo. Su crueldad, su necesidad de humillar, no eran solo rasgos de su personalidad. Eran una herramienta. El dueño de la empresa lo había puesto en ese puesto precisamente por eso, para crear un ambiente de miedo, para que nadie se atreviera a hacer preguntas, para que todos estuvieran demasiado ocupados sobreviviendo a su tiranía como para notar el verdadero fraude que se estaba cometiendo desde arriba. Héctor era el perro guardián que distraía a todos mientras el verdadero ladrón vaciaba la casa. Y el dinero que él robaba, en realidad, se lo estaba robando a su propio jefe. Con esta nueva verdad en mis manos, tuve una última decisión que tomar. Podía quedarme con el ascenso, disfrutar de mi victoria sobre Héctor y olvidar lo que había descubierto. O podía hacer justicia de verdad. Convoqué una reunión con la junta directiva. Y les presenté el informe completo. No solo el fraude de Héctor, sino el gran esquema de lavado de dinero orquestado por el dueño. El escándalo fue mayúsculo. La empresa casi se va a la quiebra. Pero al final, la verdad prevaleció. El dueño fue destituido y enfrenta cargos criminales. La empresa se reestructuró desde los cimientos, con una nueva directiva comprometida con la transparencia. Y a mí me ofrecieron no el puesto de Héctor, sino un lugar en esa nueva junta directiva. Lo rechacé. No porque no lo mereciera, sino porque ya no quería estar en un lugar que me recordara tanto dolor. Decidí abrir mi propia pequeña empresa de consultoría, un lugar donde el respeto no fuera una opción, sino el pilar fundamental. Y cada cliente satisfecho, cada empleado que trabaja sin miedo, es un recordatorio de que nunca más nadie me hará sentir como Héctor intentó hacerlo. Aprendí que la verdadera fuerza no está en aguantar humillaciones en silencio, sino en saber cuándo y cómo actuar. Y que la justicia, a veces, no es solo ver caer al matón del patio, sino exponer al dueño del colegio que le permitía actuar con impunidad. ¿Alguna vez viste caer a alguien que se creía completamente intocable? Cuéntamelo en los comentarios. Y no olvides suscribirte y dejar tu like, porque aquí siempre, siempre recordamos, la justicia, por mucho que tarde, nunca falla.